¿Qué tal, alumnos? Espero que se encuentren muy bien. Les hice este pequeño video para que ustedes puedan tratar de entender al 100% lo que es el tema de circunferencias dados 3 puntos. Si ya vieron los videos anteriores, se refiere a que una circunferencia pasa por 3 puntos y hay que determinar lo que es el centro y el radio, ¿no? Entonces, lo que nos explicaban los videos anteriores es que de cada coordenada que yo tengo, voy a determinar una ecuación general contemplando el valor de x y de y. X y y. ¿Sale? Para los 3 puntos. Entonces, esto me va a ayudar a yo obtener un sistema de ecuaciones de 3 por 3. Hay varios métodos para resolverlo, pero vámonos por el más sencillo. ¿Sale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar mi ecuación general de la circunferencia para cada una de las coordenadas. Esta es la ecuación de la circunferencia que yo conozco, la de x cuadrada más y cuadrada más dx más ey más f igual a 0. ¿Sale? Entonces, a partir de aquí yo voy a empezar a sustituir el valor, la primera coordenada como x y y, segunda coordenada como x y tercera coordenada como x y y. Vámonos por el punto número A y lo vamos a llamar ecuación 1. ¿Sí? Entonces, para mí x es igual a 4 y y es igual a menos 1. Entonces voy a sustituir en mi ecuación. Mi ecuación general me dice que es x cuadrada. ¿Cuánto vale x? 4. Y le vamos a colocar el cuadrado. Más, tiene un signo mi ecuación general. Y, ¿cuánto vale y? Menos 1 al cuadrado. Más d, aquí yo tengo la letra d, y el valor de x. ¿Cuánto vale x? Aquí por lo regular siempre vamos a colocar el valor de la x primero. No puedo decir d4, ¿sale? Entonces voy a ponerle el valor de x multiplicado por la d. Entonces serían 4d. Más el valor de y, que es menos 1, que multiplica la letra e, más f igual a 0. ¿Sí? Resolvemos y me quedarían 4 por 4 son 16. Más todo número negativo elevado a una potencia par se vuelve positivo, entonces sería 1 más 4d. Aquí es más por menos, menos e. Ya no le voy a poner 1e. Acuérdense que una variable solita ya se da por hecho que vale 1. Más f igual a 0. Y tenemos que estos dos términos son independientes. Hay que pasarlos del otro lado del igual. Entonces me quedaría que son 4d menos e más f es igual. Aquí tengo un 16 más 1 me da 17. Si es positivo, ¿cómo lo cambio de lugar? Como negativo, menos 17. Y entonces doy por hecho que la ecuación que yo obtuve del punto A la tengo o la conozco como ecuación 1. Esa es mi ecuación 1. ¿Sale? Entonces, esto que acabo de hacer lo vamos a hacer con cada una de las coordenadas. Ahora vamos con la ecuación número 2. Ecuación número 2. ¿Sí? Y para mi ecuación número 2 doy por hecho que el valor de x es igual a 2. Voy a utilizar la coordenada de b y el valor de y es igual a 3. Y sustituimos en mi fórmula general. Entonces me dice que es x al cuadrado. ¿Cuánto vale x? Serían 2 al cuadrado más, ¿cuánto vale y? 3 al cuadrado más el valor del x multiplicado por la d, nos quedarían 2d, más el valor de y, que es 3 multiplicado por y, nos quedarían 3y más f, y esto es igual a 0. Resolvemos estos cuadrados y me quedarían 2 por 2 son 4, 9 más 2d más 3y
más f igual a 0. Y acomodamos los términos. Entonces me quedaría que es 2d más 3y más f. 9 más 4 me dan 13. Si están sumando, ¿cómo los paso? Restando. Entonces aquí sería menos 13. Y esta segunda ecuación que pertenece a mi coordenada b, la conozco como ecuación número 2. Número 2. Perdón. Ecuación número 2. ¿Sale? Entonces vamos por la tercera ecuación. Voy a quitar esto de aquí que llevamos. Y mi coordenada del punto C me dice que ecuación número 3, el valor de x es menos 1, el valor de y es menos 6. Y sustituimos en nuestra fórmula, ¿vale? Entonces mi ecuación general me dice que es x al cuadrado. ¿Cuánto vale x al cuadrado? Es menos 1 al cuadrado más menos 6 al cuadrado más el valor de, que sería aquí es menos 1 por la letra D, más, aquí sería menos 6 por la letra E, más F igual a 0. ¿Sí? Entonces resolvemos cuadrados, me quedaría 1 por 1 es 1, más 6 por 6 son 36, más por menos, menos, me quedaría menos D. Aquí, más por menos, menos 6E, más F igual a 0. ¿Sale? Simplificamos y me quedaría que menos D, menos 6E, más F, esto es igual, 36 más 1 es 37. El 37 es positivo, ¿cómo lo paso del otro lado? Como negativo, me quedaría menos 37. Y hasta aquí lo único que hemos obtenido son las 3 ecuaciones de mi sistema, ¿vale? Entonces acuérdense que cuando yo tengo tres incógnitas necesito 3 ecuaciones para poder resolver este sistema de ecuaciones. A esta ecuación la voy a conocer como ecuación número 3. A partir de aquí necesitamos de 2 ecuaciones reducir a una cuarta ecuación, es decir, voy a eliminar uno de los términos para poder simplificar estas ecuaciones que yo tengo, ¿vale? Entonces, primero mi sistema de ecuaciones está conformado por la ecuación 1, que nos quedó 4D menos E más F igual a menos 17. Mi ecuación número 2 nos quedó como 2D más 3Y más F igual a menos 13. Y por último mi tercera ecuación me quedó como menos D menos 6E más F igual a menos 37. Esas son las 3 ecuaciones que yo tengo hasta el momento. Entonces, de aquí yo decido que voy a trabajar con la ecuación 1 y la ecuación 2. Con esta, la 1 y la 2. ¿Para qué? Con estas ecuaciones si recuerdan, es un tema que se llama ecuaciones simultáneas. Se pueden reducir por suma o resta. Entonces vamos a trabajar con estas 2 ecuaciones para simplificar a una cuarta ecuación. ¿Vale? Entonces aquí creo que no se ve muy bien. Este número de aquí es 37. Entonces aquí voy a trabajar con 4D menos E más F igual a menos 17. Y voy a trabajar con 2D más 3Y más F, esto es igual a menos 13. ¿Sale? Entonces, lo que necesito es buscar
un número negativo y un número positivo para poderlos cancelar. Si ustedes observan, siempre hay que irnos por el número más sencillo. Yo ya tengo un número, la f vale 1 y los dos están positivos. Lo único que necesito hacer es cambiar el signo. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar a mi ecuación de abajo por un negativo. Pero acuérdense que si afecto a un término tengo que afectar a todos. Entonces prácticamente vamos a multiplicar a toda la ecuación de abajo. Y me quedaría que esto, voy a pasar la ecuación número 1 que es 4D menos E más F es igual a menos 17. Y ahora si multiplicamos menos por más, menos, me quedaría en menos 2D. Menos por más, menos. Aquí es 3E. E menos F. Esto es igual a 13. ¿Sí? Aquí es E. Y aquí, acuérdense que ya no es Y, es la letra E, porque es el que cambiamos. ¿Vale? Que nos obtuvimos de la ecuación número 2. Siguiente. Entonces vamos a simplificar ya los términos, que me quedarían 1 y 1, se cancelan y solamente me estaría quedando como tal en la ecuación. Aquí es 4 menos 2, 2D, menos, acuérdense, signos iguales siempre se suman, serían 3 y 1, 4E. La F se fue y esto quedaría igual como signos diferentes se restan y se conserva el signo del mayor. 17 menos 13, esto es igual a menos 4. Y esta ecuación la voy a conocer como mi ecuación número 4. Pero ojo, chavos, aquí todos los números que yo tengo en mi ecuación son múltiplos o divisibles entre 2. Entonces, lo que yo puedo hacer para no trabajar con números tan grandes o que me quede una fracción, voy a dividir a toda la ecuación entre 2 para poderla simplificar. Quiere decir que 2 entre 2 solamente me queda 1 y voy a dejar a la D. Menos 4 entre 2 me quedarían 2E. Y esto es igual a 4 entre 2, me quedarían menos 2. Ahora sí, esto de aquí es mi ecuación número 4. Esto lo estoy haciendo para que yo no pueda o ya no trabaje con números tan grandes. ¿Sale? Entonces, mi ecuación número 4 nos queda como D menos 2E es igual a menos 2. ¿Sí? Vamos con la ecuación, vamos a obtener la ecuación número 5. Entonces, para esto, nuevamente voy a trabajar con mi ecuación 1 y mi ecuación número 3. ¿Sale? Entonces, vamos a trabajar ahora con la ecuación 1 y con la 3. Entonces, vamos a hacer de este lado. Con la ecuación 1 me quedaría que es 4D menos E más F es igual a menos 17. Y con la ecuación número 3 me queda aquí que es menos D menos 6E más F. Esto es igual a menos 37. ¿Sale? Entonces ahora nuevamente necesito multiplicar por un negativo toda mi ecuación. Voy a multiplicar a la ecuación de abajo por un negativo. ¿Vale? Entonces me quedaría que la ecuación de arriba se baja igual. Y me estaría quedando que es 4D menos E más F. Esto es igual a menos 17. Y vamos a multiplicarlo. Menos por menos más me quedaría D. Menos por menos más me quedarían 6E. Y aquí me quedaría menos por más menos F. Y esto me estaría quedando como más 37. ¿Sí? Y ahora sí, vamos a hacer la simplificación, la resta o la reducción de términos. 4 más 1 me están quedando 5D. Aquí
signos iguales, signos diferentes se restan, se conserva el signo del mayor, entonces serían 6 menos 1, me quedan 5e. Y se cancela la f y esto es igual. Se restan y se conserva el signo del mayor. ¿Quién es el mayor? 37 menos 17 nos da 20. ¿Sale? Entonces, esta ecuación número 5, yo también la puedo simplificar o podemos reducir los términos. ¿Cómo la voy a reducir? Pues porque el 20, el 5 y el 5 se pueden dividir entre 5. ¿Sale? Entonces, ¿cómo me quedaría mi ecuación? Sí, la ecuación que yo tengo aquí es 5D más 5E es igual a 20. Pues divido toda mi ecuación entre 5. 5 entre 5 es 1, solamente me va a quedar D. 5 entre 5 me da 1 y solamente me va a quedar la E. Esto es igual a 20 entre 5 es igual a 4. Y esta ecuación yo la voy a conocer como mi ecuación número 5. Siempre que tengan números que se puedan simplificar, hay que simplificarlos, ¿sale? O sea, se puede simplificar toda la ecuación, más no solamente simplifiquemos a un término. Entonces, esto hasta aquí ya determinamos mis 3 ecuaciones que tenía con mis coordenadas. Determiné la ecuación número 4 y la ecuación número 5. ¿Vale? Después de esto, pues ya voy a empezar a trabajar con los despejes. Ya puedo trabajar con mi ecuación número 4 y con mi ecuación número 5, ya que reduje los términos, ¿sí? Entonces, para mí la ecuación número 4 me quedó de la siguiente manera. D menos 2E, esto es igual a menos 2. Esa es mi ecuación número 4. Y mi ecuación número 5 es D más E. Esto es igual a 4. Voy a hacer prácticamente lo mismo. Tengo que reducir un término, ya sea la letra D o la letra E. De preferencia vamos a reducir ahorita la letra E. ¿Sale? Entonces ya tengo el negativo, ya tengo el positivo. Lo único que me hace falta es multiplicar toda mi ecuación por un 2 para que yo tenga el mismo valor. Entonces ese 2 voy a afectar a toda mi ecuación. ¿Cómo me quedaría? De la siguiente forma. Entonces voy a bajar la primera ecuación, que sería D menos 2E es igual a menos 2. Y ahora sí multiplicamos. 2 por D, 2D, más 2 por E, 2E. Y esto es igual a 2 por 4, 8. Y reducimos los términos. Aquí, ¿cómo me quedarían? 2 más 1, 3D. Se cancela 2 positivo y 2 negativo. Y esto es igual a 8 menos 2, 6. Despejamos a D. D es igual a 6 entre 3. El valor de D es igual a 2. Este es uno de los valores que ya tengo como dato para poder determinar el valor de mi centro y de mi radio para mi circunferencia que está pasando por las 3 coordenadas que yo obtuve. ¿Sale? Vamos ahora nuevamente a trabajar con la ecuación número 4 o la número 5, la que a ustedes se les complique menos, ¿sale? De preferencia váyanse por la más sencilla. Para mí la más sencilla es la 5. Entonces voy a sustituir este valor de 2, que es lo que vale D, en la ecuación número 5. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? Le voy a poner aquí sustituir a D en la ecuación número 5. ¿Sale? Entonces me hice mi ecuación, que es D más E es igual a 4. Y vamos a cambiar el valor de la letra D por el número 2. Y me quedaría que es 2 más E. Esto es igual a 4. Despejamos, me quedaría que E es igual a 4. El 2 está sumando, ¿cómo pasa? Restando. Entonces se quedaría que E es igual a 2.
ya tengo el valor de E. El valor de la letra D vale 2 y el valor de la letra E vale 2. Entonces, ahora vamos a sustituir a la letra D y a la letra E en cualquier ecuación, ya sea la ecuación 1, la ecuación 2 o la ecuación número 3. Para mí la más sencilla creo que es la 1. Entonces vamos a sustituir en la ecuación 1, ¿vale? La ecuación 1 me dice que es 4D menos E, 4D menos E más F, y esto es igual a menos 17. Vamos a cambiar los valores de la letra D y de la letra E. ¿Cómo me quedaría aquí? Que es 4. ¿Cuánto vale D? 2. Menos, ¿cuánto vale E? 2. Más F. Esto es igual a menos 17. Multiplicamos y me quedarían 4 por 2, 8. Menos 2. Más F. Esto es igual a menos 17. ¿Cuánto es 8 menos 2? 6. Más F es igual a menos 17. Y por último despejamos a F. F es igual a menos 17 menos 6. ¿Sí o no? Si está sumando se pasa restando. Entonces el valor de F me daría que esto es igual, signos iguales se suman, 16 más 6, 17 más 6 me quedarían 23. Y por último obtengo el valor de la letra F. ¿Sale? Entonces hasta aquí yo ya tengo lo que son los datos para poder saber cuál es la ecuación general de esa circunferencia que estoy buscando, de ese centro que estamos buscando. Ya tenemos el valor de D, de E y de F, ¿vale? Entonces vamos a obtener lo que es la ecuación general. Para mí mi ecuación general me quedaría de la siguiente forma, que tengo que el valor de la letra D es igual a 2, el valor de E es igual a 2 y el valor de la letra F es igual a menos 23. Entonces vamos a sustituir en la ecuación general y me quedaría que es x al cuadrado más y al cuadrado más dx. ¿Cuánto vale d? 2x más ey. ¿Cuánto vale e? 2y más f. Aquí le vamos a poner menos 23 es igual a 0. Ya no le puse el positivo porque sabemos que más por menos es menos y me quedaría en menos 23 es igual a 0. ¿Vale? Hasta aquí yo ya tengo mi ecuación general de la circunferencia. Pero ¿cómo voy a saber lo que me hace falta? Pues porque necesito saber lo que es el centro y el radio. Para mí, lo único que conozco es mi ecuación general del centro de la circunferencia que estamos buscando. Ya puedo terminarlo con esto. Entonces, ¿cómo lo voy a terminar? Y por último nos hace falta determinar la ecuación ordinaria. Entonces, para mi ecuación ordinaria sé que tengo que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, y esto es igual al radio cuadrado. Tengo que llegar a esta forma, a esa ecuación, para yo saber cuánto vale h, cuánto vale k y cuánto vale r. ¿Sale? Entonces, acuérdense, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los términos. Voy a ordenar a mi ecuación general. Primero pongo el de x al cuadrado más el valor que tenga x, 2x, ¿sí? Luego más y al cuadrado más 2y. Y pasamos este término independiente del otro lado, que me quedaría 23. Si estás restando, pasa sumando. Por último, necesito completar el trinomio cuadrado perfecto para poder factorizar. Entonces lo que vamos a hacer, acuérdense, me quedaría que es x al cuadrado
más 2x. Voy a tomar el valor del término que tiene a la x sin el cuadrado. Lo voy a dividir entre 2 y lo voy a elevar al cuadrado. Eso es para completar mi trinomio cuadrado perfecto. Vamos a hacerlo con el segundo término también. Y cuadrada más 2y. Y aquí tomo el término de aquí más 2 entre 2 al cuadrado. Siempre es entre 2, siempre es al cuadrado. ¿Sale? Y esto es igual a 23. Aquí, ojo, aquí le tengo que agregar lo que me salga de este lado. ¿Sale? Entonces si me salen 5 le agrego los 5. Si me sale 1 le agrego 1. Vamos a ver cuánto es lo que tengo que agregar. X al cuadrado más 2x más 2 entre 2 es 1. 1 al cuadrado es 1. Llevo 1, ¿sale? Más y cuadrada más 2y más 1. Es prácticamente lo mismo y esto es igual a 23. Y le agrego este 1 de aquí, más 1. Y le agrego este 1 de acá, más 1. ¿Sale? Si afecto un lado, tengo que afectar los dos. Siguiente. Me quedaría que es... Ya lo único que tengo que hacer es factorizar. ¿Sale? ¿Cómo voy a factorizar? Necesito abrir paréntesis. Y le voy a poner un cuadrado. Me excedí. Más, y le voy a poner un cuadrado y un igual. ¿Sale? Entonces vamos a factorizar el primer trinomio. Me dice que la factorización es la raíz cuadrada del primero, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. El signo del segundo más y la raíz cuadrada del tercero. Entonces la raíz cuadrada de 1 lo dejamos como 1. Y colocamos el cuadrado. ¿Sale? Y lo mismo va a pasar con este trinomio de acá, de y. De aquí hasta aquí. Entonces me dice que es, abro paréntesis, la raíz cuadrada de y cuadrada sería y, el signo del segundo más, y la raíz cuadrada de 1, y coloco el cuadrado. Por último, esto es igual a 23 más 2, me da como resultado 25. ¿Sale? Entonces, si ustedes recuerdan, tenemos que x menos h, x más h, y menos k, y menos k. Pero ojo, cuando yo tenga un positivo, significa que se multiplicó por un negativo, porque menos por menos es más. Acuérdense que la forma del centro me dice que el centro es h, k. Y el radio es igual a la raíz cuadrada de 25. Entonces, mi centro de la circunferencia que yo estoy buscando es menos 1, menos 1. ¿Por qué? Porque aquí yo tuve que tener un negativo. Menos por menos es más. Como mi fórmula me dice que hay un negativo, entonces mi número también trae un negativo. Por lo regular se cambian los signos. Y el radio es igual a la raíz de 25, 5. Esos son los resultados de mi circunferencia. ¿Sale? Entonces vamos a graficarlo. Para graficarlo vamos a necesitar lo que es nuestra aplicación. Acuérdense que la aplicación, pues hay que configurarle los datos. ¿Sale? Entonces aquí tengo mi aplicación. Lo que voy a hacer es activar mi eje, mi retícula, y pónganle cuadrícula mayor. ¿Sale? Entonces vamos a introducir primero la ecuación general que determinamos de la circunferencia, y es la que tenemos aquí, ¿no? Que me dice que es x cuadrada más y cuadrada más 2x